Eddie Santiago y Willy González marcaron la pauta de la salsa sensual en los años 80. Todo empezó en el momento indicado. Qué bien. Estar donde no estás me hace feliz. En sus inicios, ambos trabajaron juntos en dos orquestas, pero pese a lo que se pueda pensar, hubo un punto de quiebre en la amistad, una incógnita en la que poco se ha ahondado. Pero eso no es todo. La aparición de ambos personajes en la escena salsera que los llevó a la fama se debió a un trágico desenlace. Precisamente de eso hablaremos hoy en esta nueva historia de la salsa de Salserísimo Perú. Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más notificaciones de nuestros videos. La salsa dura, que se amamantó del son cubano y del jazz, por citar solo dos innegables influencias, reflejaba con arreglos bien agresivos y callejeros la vida urbana, la esperanza y desesperanza de los latinos en Nueva York. Este estilo dominó la escena latina entre las décadas de 1960 y 1970. Pero dentro de ese universo explosivo, a inicios de los 80 hubo un giro inesperado que abrió las puertas a la sensibilidad y el romanticismo, la balada en salsa. Todo se derrumbó dentro de mí. La orquesta Noche Caliente, que lideró el músico Luis Ramírez, fue una de las pioneras en producir todo un disco de baladas, transformándolas en salsa. Que quien te hace llorar es quien te ama. Perdóname, negrita, si tú sabes que yo sigo siendo tu ladrón. Aunque, claro, la paternidad de esa propuesta también es reclamada por el músico cubano Fito Foster, La Palabra, pero analizar ello será para otro debate. Lo cierto es que la fórmula de balada en salsa pronto empezó a ser replicada por distintas agrupaciones, no solo en Nueva York, sino también en otros países del Caribe y Latinoamérica. Todo esto fue clave para este estilo de salsa que en los años siguientes le abrió las puertas a la aparición de nuevos cantantes, músicos y compositores. Es ahí donde aparece en escena una agrupación boricua, el Conjunto Chaney, orquesta fundada a finales de los 70 y que luego de hacer salsa gorda, fue en 1984 que lanzó su primera producción de baladas en salsa. Sea que a nadie le importa, aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. Desesperado, tema popularizado por el príncipe de la canción José José, fue el primer tema elegido y se decidió lanzarlo como sencillo del álbum para medir la expectativa del público. La parte musical ya estaba lista y solo faltaba ponerle la voz. Sin embargo, un desenlace inesperado puso contra las cuerdas el proyecto de la agrupación puertorriqueña. Julio Figueroa, su cantante principal, fue asesinado apenas unos días antes de entrar al estudio de grabación. El señor Julio Figueroa, que era el que iba a cantar, que fue el que falleció, él llevaba en el Conjunto Chaney aproximadamente unos 4 años, calculo yo, que era lo que él llevaba en el Conjunto Chaney.
Y la razón por la cual falleció fue que él tuvo un problema con ciertas personas y desgraciadamente lo mataron. O sea, prácticamente se pensó que lo asesinaron y murió joven. Tenía 34, 35 años cuando falleció. Y era tremendo cantante. Esa fue la razón. Pero detrás de esta fatalidad, el destino movería sus piezas y prepararía un escenario que pronto le cambiaría la vida a dos talentosos jóvenes. Aquí en Son del Caribe, venga para acá don Nicolás Vivas, el director de El Conjunto Chaney. Bienvenido a Son del Caribe nuevamente, Nicolás, un placer para nosotros tenerte. Tras la muerte de Julio Figueroa, Nicolás Vivas inició la búsqueda de la nueva voz de la orquesta y por recomendación de Marcos Adorno, su pianista, encontró a un muchacho de nombre Eduardo Santiago Rodríguez. Para ese momento, Eduardo, o simplemente Eddie, había tenido un paso fugaz por agrupaciones de segunda línea, entre ellas el Conjunto Saragüey de Willy González. Según Vivas, cuando conoció a Eddie, este había estado haciendo coros ocasionalmente en la selecta de Rafi Levy. La de Chaney era la primera propuesta formal que el cantante recibió para dedicarse a la música de manera profesional. Bueno, mis amigos en el barrio, en un rumbón, un bembé de eso, ¿no? Ellos fueron los que dijeron, mira, tú tienes buena voz. Y ahí... Estamos hablando, ¿qué edad? 17, 18 años quizás, más o menos. Y yo empecé a creérmelo y empecé pues con grupos, ¿no? A escalar peldaños hasta que me llegó la oportunidad de grabar con Chaney. Eso fue en el 84. Esa es tu primera oportunidad profesionalmente. Soy desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Eddie le puso la voz a Desesperado y así fue como la gran apuesta de Chaney, que pronto sería bautizada como el Conjunto del Amor, fue lanzada al mercado. La recepción del público fue emocionante, fue explosiva, fue rápida. O sea, el género se pegó muy rápido y la recepción del público fue fenomenal. La gran acogida del tema por parte del público hizo que Vivas y compañía aceleren el paso para completar el disco que llevaría el mismo nombre de la agrupación. Este trabajo se tituló Chaney y contó con 7 canciones. Tú, Detalles, Esta noche te voy a estrenar, Desesperado, Qué maravilla fue sentirte, Paso la vida pensando y Siempre te vas en las tardes. Todos los temas fueron grabados por Eddie, salvo uno, Paso la vida pensando, balada que diera a conocer José Feliciano en 1983. La versión en salsa de Paso la vida pensando la grabó Wilberto González, o simplemente Willy. Con esa canción se completó la primera producción romántica del Conjunto Chaney. Según Vivas, fue Eddie quien propuso a Willy como corista. Ambos, asegura el director de Chaney, eran grandes amigos en ese momento. Contrariamente a Eddie, que había hecho sus pinitos cantando, Willy era más bien un especialista en el trombón. Parte de su experiencia ejecutando ese instrumento de viento la había ganado en la orquesta de Chamaco Rivera. En 1982, González creó la Orquesta Saragüey y ahí Eddie Santiago era su cantante. Cuando
Cuando yo estaba buscando cantante, encontré a Eddie Santiago, el pianista me dijo, yo tengo un muchacho que canta mucho y me lo trajo a la orquesta. Este punto será importante más adelante en nuestra historia para entender en qué momento surge la ruptura de la amistad entre ambos. Entonces, cuando Eddie pasa a Chaney como cantante principal, Willie deja de lado su proyecto personal y busca una oportunidad como corista del conjunto de Nicolás Vivas. Este es uno de los pocos registros del conjunto Chaney en vivo donde se aprecia a Eddie junto a Willie en la delantera de la agrupación. Dos jóvenes cantantes con un futuro prometedor como en su momento el tiempo lo llegaría a confirmar. Esta noche yo te espero, anoche te voy a estrenar bebiendo de tu amor. Más amor pido yo. Esta noche te voy a estrenar bebiendo de... En Chaney, ambas promesas de la salsa ganaron experiencia y exposición. Sin embargo, su permanencia en la orquesta de Nicolás Vivas no duraría mucho tiempo. Un desacuerdo en el cobro de sus honorarios obligó a Eddie a abandonar la agrupación y a probar suerte como solista. Ya para el segundo LP, cuando iba a grabar el segundo LP, pues ahí hubo una pequeña diferencia. Nicolás no me quiso aumentarle el sueldo. Tenía un cangrejo en el bolsillo. Nicolás es mi pana. Pero bueno, no llegaba a un acuerdo. Me apareció la oportunidad entonces de que grabara como solista. Con TH. Con TH. Pero este contrato no se firmaría de manera inmediata. Una discrepancia entre la disquera y el artista provocó que el acuerdo se dilate más de lo previsto. Ya me llega la oportunidad para grabar como solista, pero estaba en negociaciones. Había un lío. Estaba lento. Porque yo quería una orquesta de trombones. Entonces, TH quería que fuera el concepto de Chaney. Yo le dije que yo no quería un concepto como el de Chaney. Yo quería hacer algo que a mí siempre me gustó, Héctor Lavoe, la banda de Willy Colón, trombones. Y así lo quería. Y ellos se quedaron pensando en eso. A modo de prueba, la disquera decidió grabar el sencillo Tú me quemas, una balada del cantante y compositor argentino Luis Ángel. En tus penas, tú me quemas. Cuando me rozan tus rodillas. El éxito del tema fue tan arrollador que en 1986 el puertorriqueño se apresuró a lanzar al mercado su primer LP, Atrevido y Diferente. Sin embargo, en este punto el destino también hizo de las suyas, pues el tema Tú me quemas fue propuesto inicialmente para que lo cantara Domingo Quiñones. Sin embargo, Fran Torres, líder del sello TH, optó por elegir a Eddie Santiago. Desde entonces, Eddie inició una carrera ascendente. Sin embargo, esa fama repentina le pasó factura. Las continuas presentaciones en vivo afectaron las cuerdas vocales del joven intérprete, quien se vio en la obligación de seguir clases de canto, como contó en esta entrevista. Cuando a Eddie Santiago se le preguntaba acerca de sus inicios en la música, el cantante siempre resaltó al conjunto Chaney como su escuela, su trampolín hacia la fama. Estas declaraciones disgustaron a Willy González, quien se sintió desairado, pues consideraba ser el descubridor de Eddie cuando lo hizo parte de la Orquesta Saragüey en 1982. Pero había una herida aún más profunda.
En una entrevista al diario El Mundo de Puerto Rico en abril de 1988, Willie declaró que ese primer disco solista de Eddie había sido concebido inicialmente como un trabajo en conjunto. Sin embargo, sostuvo que por diversas circunstancias que no aclaró en aquella entrevista, él quedó fuera de ese proyecto discográfico. Recién, hace unas semanas, en el podcast eltony.pr, González brindó más detalles de aquel controversial episodio con su ex compañero. Ya estábamos tocando con el conjunto Chaney, entonces Eddie se salió y la propuesta mía de trombones se la enseñó a T.H. Rosben. Y por eso que Eddie salió con la propuesta de trombones. Si no hubiera salido con la propuesta de Siobhan Dual, ¿entiendes? Porque él no tenía un material que yo tuve que hipotecar mi casa para yo hacer ese producto. Y yo voy a la reunión, a mí me cogieron y a ti no. Yo dije, pero tú y yo tuvimos un acuerdo, ¿entiendes? Y ¿verdad? Me traicionó. Ante ello, el intérprete atravesó un periodo de desilusión. Este último suceso habría desatado una guerra interior en Willie, una sed de revancha con solo un objetivo: también convertirse en solista. Lo que hice para tratar de olvidar, me fui a estudiar refrigeración un año y yo escuchaba las entrevistas de él que nunca mencionó mi nombre. Entonces yo dije, no, ahora yo voy a hacer una propuesta musical. Yo estoy grabando en un estudio Tropical Music y ahí estaba Papo Ríos, que paz descanse. Y Papo dijo, mira, hay una casa disquera que está buscando artistas y yo le conté toda mi historia, toda esta historia que te estoy contando. Entonces Gunda Mercedes era el productor y cuando escucharon la propuesta mía y la historia, pues entonces ahí empezó el original y único Willie González. Desde entonces, con el lanzamiento de su disco El Original y Único, junto a la orquesta Noche Sensual, Willie González entró en competencia directa con su ex compañero y ahora rival, Eddie Santiago. De Willie González y su orquesta, y esta vez Hazme Olvidarla. Amor, 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 yo nunca he sentido aquel amor. En la intimidad, Amor Pirata, No es casualidad, Quiero morir en tu piel y Hazme olvidarla son algunos de los temas que lo catapultaron a la fama. Desde entonces, Willie también inició una carrera en ascenso. Me devuelves las fuerzas cuando te amo. Aunque pasados los años, Eddie y Willie siempre sufrieron esa constante comparación dentro y fuera de los escenarios, ha sido González quien más ha hablado de las diferencias entre ambos. De Eddie no existe declaración alguna, salvo esta entrevista de mayo de 1988 en la que el cantante sí se refiere a su colega. ¿Qué opina Eddie Santiago de la supuesta rivalidad con su ex compañero Willie González? Pregunta el periodista. Yo estaba fuera de Puerto Rico cuando Willie pegó, y cuando pegó fui de los primeros que lo llamó para felicitarlo e inclusive aconsejarlo, pero él dañó nuestra amistad cuando se puso a decir que él había inventado el estilo que yo interpreto. Eso ha sido algo que no me ha hecho ninguna gracia, aseguró. Por lo demás, somos amigos, pero hasta que públicamente no se retracte de lo que ha dicho, creo que seguirá existiendo
la desconfianza. No soy de envidiar el éxito de nadie, solo trato de hacer mis cosas bien, añadió el cantante. Ella solamente ella me ha robado el corazón. Lo que llama la atención es que en el año 2003, Willy González lanzó la producción Reencuentros, donde en los números Por esa mujer y Solamente ella aparece Eddie Santiago como invitado especial. ¿Cómo se arregló esta producción? ¿Cuál fue el trato entre ambos? Han pasado los años, Eddie continúa cada vez más alejado de los escenarios y de las cámaras. En tanto, es Willy quien sigue escarbando en la herida. ¿Por qué? Es la pregunta que muchos se hacen.